¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que pone a su consideración el Centro Olof Palme México. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a un distinguido invitado, William Ernest Ehlers. Él es coordinador de Relaciones de Países y secretario del Consejo del Global Environmental Facility. Vamos a estar conversando con él sobre las características de esta iniciativa y su importancia, sobre todo en estos momentos donde el mundo vive quizá la peor crisis ambiental de toda su historia. Quiero recordarle al público que nos está acompañando esta tarde aquí en México, nuestro invitado está en Washington, que pueden formular preguntas y comentarios para don William Ehlers. Y también queremos aprovechar para invitarlos a visitar las páginas en línea del Centro Olof Palme México, www.centroolofpalme.mx, al igual que visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, TikTok y en LinkedIn. Les pedimos también que nos sigan y nos propongan actividades y entrevistas que les gustaría que desarrolláramos. Dicho esto, y para entrar en materia, me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. Como señalábamos, él es coordinador de Relaciones de Países y secretario del Consejo del Global Environmental Facility, que entiendo pertenece al Banco Mundial. Antes de trabajar en esta iniciativa, William Ehlers fue miembro del Servicio Exterior del Uruguay, donde fue también embajador del Uruguay en India. También fue viceministro para Asuntos Exteriores y negociador en jefe en el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Y también representó a su país en negociaciones ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Antes de esto fue el negociador del Uruguay en temas ambientales, fue miembro del Consejo del GEF, del Global Environmental Facility, representando a su país y región. Él cuenta con grados en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador en la Argentina y también posee una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Nos da mucho gusto recibirlo, le agradecemos su tiempo y su disposición, William, para conversar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme y gracias por esa gentil presentación.
Muy bien, pues vamos a tratar de aprovechar el tiempo que tenemos. Sabemos que también usted tiene una agenda profusa, llena de actividades. Entonces yo quisiera comenzar pidiéndole un poco el contexto en el que nos encontramos en materia ambiental, pensando sobre todo en las actividades que el Global Environmental Facility está desarrollando. Si pudiéramos comenzar con esta reflexión, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, yo creo que el mundo ha evolucionado mucho en los últimos 30 años, 32 años de la creación del GEF, de una época en la cual los temas medioambientales eran o desconocidos o puestos de lado, a una época en donde están al centro de la atención de todos los países y la gente en distintos niveles. Y también se ha transformado en parte del proceso de toma de decisiones de los países. Si los países antes tomaban decisiones y veían cuál sería el impacto social, el impacto económico, y con el tiempo han incorporado también el impacto ambiental de sus decisiones. Por lo tanto, creo que hemos evolucionado bien. Por supuesto que bueno, en todo el mundo hay gente que es escéptica, gente que no lo es, pero como sociedad hemos evolucionado correctamente, creo yo. Y el Global Environment Facility, que si me perdona, le voy a poner énfasis en que es el Global Environment Facility y no el Global Environmental Facility, porque el objetivo central de esta organización es proveer recursos financieros para que los países en desarrollo puedan desarrollarse de una manera sustentable, logrando beneficios para el medio ambiente global. Entonces, lo global para esta organización es el medio ambiente y no el fondo. Por eso hago la pequeña diferenciación, porque en castellano la traducción que hacemos realmente es Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Pero hay mucha gente que le gusta decir Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que no es lo mismo, ¿no? El énfasis, y eso es importante porque la creación del GEF, lo que los negociadores acordamos es el tener actividades que hicieran que el proceso de desarrollo o que la cooperación para el desarrollo internacional que ya existía se transformara en cooperación para el desarrollo sostenible. Y eso requería tecnología y dinero, y era parte de la transacción que hicimos entre los países desarrollados y en desarrollo en esa época, para que los países en desarrollo dieran un salto cualitativo en su proceso de desarrollo, para que no siguieran el camino tradicional de los países ya desarrollados, que ya estábamos viendo era insostenible. Bueno, entonces ese acuerdo de transacción tenía esas dos patas, y el GEF fue justamente la parte financiera de ese acuerdo. Y entonces, para completar la pregunta que usted me hacía, no solamente hemos evolucionado en la dirección correcta, sino que hemos evolucionado en la forma de hacerlo. Porque si bien todos los países, con la ayuda del GEF y con la ayuda de múltiples otras fuentes de financiamiento, han tomado acciones correctas, si miramos los indicadores, vemos que todavía no hemos logrado torcer el camino y volver hacia un camino sostenible, ¿verdad? Todavía hay muchos indicadores que indican que no estamos en el buen camino. Entonces, hemos evolucionado como institución de hacer proyectos individuales a hacer programas que reúnen proyectos en diferentes partes del mundo y que todos apuntan a un objetivo más concentrado. Entonces, concentrando la acción y el dinero, pretendemos tener mayor impacto en esa área que la que podríamos tener con proyectos dispersos. Muchas gracias por la aclaración también de environment y environmental, porque environment es el sustantivo y environmental vendría siendo una suerte de adjetivo. Muy pertinente la observación, muchas gracias, William. Quiero preguntarle, revisando el trabajo que hace Jeff, he visto proyectos que financia, he visto que ha habido el enfoque, por ejemplo, a empresas
de diversos países, empresas incipientes, empresas que están desarrollando iniciativas ambientales y que se buscaría que operaran pues en condiciones más amigables con el entorno ambiental. ¿Nos podría explicar un poco cómo funciona el mecanismo de financiamiento y los destinatarios principalmente que tiene el GEF? Sí, cómo no. Cómo no. El GEF recibe dinero de los países donantes. Son más o menos 32 países donantes. Son todos los países desarrollados que ya conocemos. Los 5 más importantes son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Todos los nórdicos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos contribuyen al fondo. Y también algunos países en desarrollo. India, China, Brasil, México, Sudáfrica. Son receptores netos, pero contribuyen al fondo. Entonces, el dinero viene de esa fuente y se gasta, digamos, en periodos de 4 años. Entonces, por eso en este momento consideramos que estamos en lo que llamamos el GEF 8, es decir, la octava reposición de fondos del GEF. Esa octava reposición, que va de los años 22 al 26, tiene unos 5.300 millones de dólares, es lo que han prometido los donantes. Entonces, ¿cómo se distribuye? Así es como entra el dinero, ¿no? Si quieres le puedo explicar el proceso de reposición, pero eso a lo mejor es demasiado detalle. Así es como llega el dinero. Ahora, ¿cómo sale? ¿No? ¿Cómo se hace para llegar al dinero? Entonces, los países trabajan con una serie de 18 agencias que están acreditadas para el GEF. Esas agencias incluyen las 3 primeras, las originales, que fueron el Banco Mundial, el PNUD y el Pluma, y se han sumado con FIDA de la familia de Naciones Unidas. Luego están todos los bancos regionales, el interamericano, el africano, el asiático y el europeo, y otros bancos regionales como la CAF, que también es de América Latina, o el Banco de África Occidental, que bueno, su geografía ya lo indica. Luego hay 3 agencias que son grandes ONGs internacionales, la UICN, WWF, Estados Unidos y Conservación Internacional. Y luego tenemos 2 que son consideradas, o 3 mejor dicho, que son consideradas nacionales, que son FECO de China, FUNBIO de Brasil y el Banco Sudafricano de Desarrollo, que es solo para Sudáfrica. Entonces, con una de estas agencias, un país prepara un proyecto. Y el proyecto tiene que estar dentro de lo que son las estrategias para ese periodo de reposición. Porque, como ustedes se habrán dado cuenta, con 5.000 millones no vamos a solucionar el problema de los 145 países receptores que tenemos. Entonces tenemos que concentrar en ciertas actividades que cada periodo de reposición han construido sobre el periodo de reposición anterior. Y eso es parte de la negociación de la reposición de fondos. Entonces, hay una estrategia, y las estrategias cubren las áreas de cambio climático, biodiversidad, degradación de tierras, aguas internacionales y químicos y desechos. Porque el GEF nació para ser el mecanismo financiero de las principales convenciones. Entonces, el mecanismo financiero de cambio climático, bueno, es uno de ellos porque ahora hay más de uno, pero es el único mecanismo financiero para biodiversidad, para degradación de tierras. En materia de químicos y desechos es la Convención de Estocolmo de contaminantes orgánicos persistentes y la Convención de Minamata de mercurio. De mercurio. Todavía no hay un acuerdo internacional, aunque el de biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción nacional está pronto a salir, pero en todo caso no hay una que abarque todo. Bueno, entonces, dentro de ese marco, los países presentan proyectos. Los proyectos son revisados por la Secretaría. Una vez que la Secretaría los considera que están listos, van al Consejo. El Consejo, que se reúne 2 veces al año, está compuesto por 32 sillas, 14 para los países desarrollados, 16 para los países en desarrollo y 2 para las economías en transición. O sea, con una fuerte mayoría de miembros del Consejo que son de los países receptores. Los miembros del Consejo pueden hacer comentarios y aprueban normalmente esta parte el primer documento, que es un documento de esbozo del proyecto, y luego los países junto con las agencias desarrollan el documento completo del proyecto, donde están todos los detalles financieros, de quién va a hacer qué, cuándo, cómo, dónde y cómo se va a evaluar. Y ese documento más completo se hace una segunda revisión
con eso queda aprobado para ponerse en marcha. Nuestro trustee es el Banco Mundial, entonces con ese proyecto el trustee le entrega el dinero a la agencia y la agencia, una de estas 18 agencias que mencioné antes, y esa agencia trabajando con una agencia nacional, que es la agencia de ejecución, la que efectivamente hace el trabajo en el terreno, pues le ayuda a gastar ese dinero, ¿no es cierto? Y a cumplir con las obligaciones de información y de evaluación de medio término, de evaluación de final del proyecto, y esas cosas. Así que sí, complemento el dinero y cómo sale. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un proyecto recibe financiamiento y no se desarrolla adecuadamente? Bueno, eso a veces pasa. Puede pasar Sí. porque las circunstancias cambian. Puede pasar porque no todos los proyectos son perfectos. A veces pasa porque el JEF fue también creado, y estas son todas las características del JEF, que fue creado para tomar riesgos. Es decir, para hacer cosas novedosas, para poner dinero en aquellos lugares donde otros no quieren poner dinero. Correcto. Y así es como el JEF ha logrado hacer avanzar tecnologías que de otro modo hubieran tardado mucho más en crecer en el mundo. Entonces, si un proyecto no funciona, y para eso tenemos informes anuales que nos van diciendo, ¿no?, cómo anda, hay una evaluación de medio término. Muchas veces en esa evaluación de medio término es que se encuentra, bueno, a lo mejor tiene que cambiar estos factores o estas actividades para lograr mejor el objetivo. Entonces, es el momento donde un proyecto puede cambiar un poco de curso para asegurarse que va a llegar al final. Y hay una evaluación final que nos dice, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? En general, esos informes son bastante positivos. Ahora, sí puede pasar que un proyecto deje de funcionar porque hubo un error, es decir, quisimos hacer algo de cierta manera y no funcionó, o porque cambió el gobierno y el gobierno decide que no quiere seguir en esa línea de trabajo. Y en esos casos, bueno, el dinero vuelve al fondo y se continúa trabajando. Pero debo decir que son muy pocos los casos en los que eso sucede, porque hay tantos lugares para mirar qué es lo que pasa y corregir, que normalmente se puede llegar. Lo que sucede a veces es que tardan más en llegar. O sea, un proyecto que fue diseñado para ejecutarse en 5 años puede tardar 6 o 7, pero se llega, ¿no? Y eso en realidad es lo importante. Hemos pasado a través del tiempo a medir cada vez más los resultados y cada vez con más precisión y con una actitud más estricta, digamos, que no sean simplemente se hicieron las actividades, sino qué se logró con hacer las actividades, ¿no? ¿Cuál fue el resultado a largo plazo? Y esas actividades se autosustentan en el tiempo, o cuando se acaba el proyecto se acaban las actividades. Pero todas esas cosas las hemos ido midiendo y mejorando la medición, y lo cual nos ha dado que efectivamente el resultado que dan las inversiones que hace este fondo con los países es, yo diría, 95-97% de una positiva. Muy bien, excelente. Sí, me imagino que, bueno, cuando esto comenzó, me imagino que era un poquito prueba-error, ¿no? Como dice usted, empezar a hacer cosas, financiar proyectos que quizá otros fondos u organismos no financiaban, no apoyaban, ¿no? Entonces, en esa medida se va perfeccionando. Bueno, exactamente. Usted mencionaba el sector privado. El sector privado ha estado vinculado al JEF desde el principio, pero en proporciones muy pequeñas. Últimamente hemos aumentado la participación, y siempre actuando de manera de no competir con las fuentes de financiamiento normales que tiene el sector privado, ¿no? El JEF ha servido para incentivar áreas que el financiamiento común no daba. Por eso tenemos 3 formas en las que trabajamos con el sector privado. Una puede ser comprando acciones en compañías que están haciendo un determinado trabajo. Otra puede ser dar préstamos
pero dar préstamos siempre a tasas menores de las que podían obtener, y otras siendo garantía de inversiones. Y en todos estos casos, el Jeff toma la posición más débil, porque eso, más débil quiere decir que acciones comunes en vez de lugar de acciones preferenciales, en el caso de que compre acciones, o como le decía, con un interés más bajo al dinero Jeff que el que le da a otros inversores privados. Y en el caso de ser garantía de inversiones, el que toma la primera pérdida es el Jeff, si fuera necesario. Pero muchas veces lo que hace el dinero para catalizar y para animar a otros inversores a acercarse a una actividad que normalmente no se hubieran acercado porque la consideraban demasiado riesgosa. Pero como ven que una institución internacional que está buscando desarrollar nuevas tecnologías está dispuesta a tomar mayor riesgo, entonces se sienten más protegidos porque su riesgo disminuye en la medida que el Jeff toma más riesgo. ¿Sí? Y eso hace que se pueda avanzar. Entonces tenemos bastante actividad en estas, las llamamos non-grant instruments, es decir, no son donaciones, porque en general el dinero del Jeff es una donación, ¿verdad? Pero en el caso de estas actividades con el sector privado no es donación, porque tarde o temprano algo de ese dinero vuelve al Jeff. Si son acciones, bueno, tarde o temprano el Jeff va a vender esas acciones. Y si las acciones mejoraron en su precio, pues recibirá el dinero que corresponda. Si dio un préstamo, ese préstamo está pagando intereses bajos, pero paga intereses. O sea que vuelven también al fondo. Y si el fondo de garantía no se utilizó, pues volverá al Jeff una vez que la actividad se completó. O sea que es importante ese trabajo conjunto. Otro aspecto que no he mencionado es el efecto de la cofinanciación, es decir, ningún proyecto se financia en su totalidad por parte del GEP, sino que siempre son otros inversores o los estados mismos que ponen de sus presupuestos nacionales para que esos proyectos funcionen. Y por supuesto que diferentes tipos de proyectos pueden requerir diferentes tipos de cofinanciación y no hay un número fijo para ningún tipo de proyecto. Cada proyecto se analiza por sí mismo. Pero en los más o menos 10.000 millones que hemos invertido del Jeff hasta ahora, tenemos más de 20.000 millones en cofinanciación. Lo cual los donantes que están poniendo dinero de sus contribuyentes en estos fondos pueden volver a sus países, es decir, por el franco suizo, por el dólar o por el yen, ¿no es cierto?, que nosotros pusimos en el fondo, estamos atrayendo de otras fuentes, bueno, el promedio ha sido 8. O sea que por cada dólar que se pone hay 8 que vienen de otra fuente. En el último periodo, ¿no? Obviamente que al principio era menor, pero ahora en el último periodo fue 1 a 8. Entonces, es otro de los factores que hace que el Jeff sea interesante para los países como socio para tratar de alcanzar sus objetivos ambientales nacionales. Claro, porque se maneja esta corresponsabilidad con los gobiernos. Muy interesante el enfoque. Le quiero preguntar, hace un momento mencionaba las áreas en materia ambiental que son cubiertas por Jeff, mencionó biodiversidad, mencionó cambio climático, en fin, ¿cuál de estas áreas sería la que mayormente tiene más inversión de Jeff? Bueno, ahí la cantidad de dinero que se invierte en cada, les decimos áreas focales, ¿okay? A cada una de las 5. Y tradicionalmente los donantes han querido poner más dinero en cambio climático y biodiversidad que las otras 3. Okay. Entonces, esas 2 están siempre cerca de los 1.000 millones, digamos, para el periodo de 4 años, y las otras rondan los 600, 500 millones de cada ciclo, porque en cada ciclo una de las cosas que deciden los donantes, que se reúnen por separado, primero para considerar las propuestas que hace la Secretaría. Bueno, hasta ahora hemos hecho esto, para los próximos 4 años nosotros proponemos que se haga esto otro, toda una serie de actividades por área focal. Entonces comentan, van, vienen, tienen negociaciones entre ellos, porque muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Unos donantes tienen preferencia por esta actividad, otros donantes tienen preferencia por esta actividad, y hay que buscar un término medio donde todos se pongan de acuerdo. Bueno, una de las decisiones que toman es decir, muy bien,
vamos a dar, como dije hace un rato, 5.300 millones, bueno, lo vamos a subdividir así, tanto para biodiversidad, tanto para cambio climático, tanto y así. En cambio climático solía tener la mayor cantidad, aunque debo decir que en los años 90 la biodiversidad era muy popular, digamos que también ejercía mucho atractivo. Ahora la biodiversidad ha vuelto a crecer y el climático tiene más de un fondo, o sea, no solamente tiene al JEF, sino tiene al Fondo Verde del Clima, tiene al Fondo de Adaptación, separado, aunque es parte del equipo nuestro aquí, y también tiene los fondos ambientales que están en el Banco Mundial. Y aprovecho para decir que el es autónomo, es decir, tiene sede en el Banco Mundial, pero es autónomo del Banco Mundial. Okay. El Banco Mundial tiene tres roles. Uno es de ser el trustee, es decir, que cuida el dinero y que se gaste de la manera que pidió el Consejo. Segundo, el cliente, porque los proyectos del Banco Mundial reciben dinero del JEF. Y tercero, es la que nos da soporte administrativo, porque en los orígenes en esa negociación quisimos evitar la creación de una nueva gran burocracia internacional y utilizar la burocracia ya existente. Y como la fase piloto nació por una idea de Francia y Alemania dentro del Banco Mundial, entonces el Banco Mundial, que tiene muchos funcionarios, dijo que no tener unos 50 funcionarios más no nos va a hacer mucho problema. Y así somos todos funcionarios del JEF, pero desde el punto de vista administrativo, todos somos funcionarios del Banco Mundial. Muy bien, interesante también la configuración administrativa del JEF y su relación con Banco Mundial. Interesante lo que menciona de biodiversidad y cambio climático, porque efectivamente ha sido como una ruta oscilatoria. Por momentos biodiversidad toma la primacía, luego es cambio climático. Fíjese que acá hemos tenido a varios expertos, ecólogos, biólogos, que enfatizan mucho biodiversidad. Ellos dicen que cambio climático recibe a su manera de ver demasiada atención, cuando en realidad lo importante sería la biodiversidad, y empiezan diciéndonos que comemos biodiversidad, que vivimos en biodiversidad, que la biodiversidad está sumamente amenazada, pero no tiene, digamos, la primacía que cambio climático. Entonces, no sé qué piense de esta discusión. Acá ha sido una discusión bastante álgida, digamos. Mire, el medio ambiente es uno solo. Sí. Es uno solo. Y esa es una de las características del JEF, que es el único lugar donde convergen todas estas ramas, digamos así, del medio ambiente. Entonces no se puede ver el medio ambiente en compartimentos estancos. El cambio climático no es independiente de la biodiversidad, de la relación de tierras, de las aguas internacionales y la forma en que utilizamos químicos y tratamos los desechos. Por eso es que tratamos de movernos hacia programas integrados, programas donde las actividades no están atadas a un área focal, sino que están diseñadas de tal modo que van a atender las necesidades o los objetivos de los países en varias, o bueno, no todas no se puede hacer a la vez, pero dos o tal vez tres de ellas están dentro de un programa, y los proyectos todos apuntan a eso. Es cierto que en el principio teníamos esa mentalidad muy estructurada, cada área trabajaba en forma independiente sin prestarle mucha atención a lo que pasaba en las demás. Pero la verdad es que hay un solo mundo, un solo medio ambiente, un solo planeta donde podemos vivir, y lo que hagamos en uno va a afectar el otro. Si el clima cambia, la biodiversidad cambia. Si la biodiversidad cambia, el uso de la tierra también va a cambiar, y también el clima. Bueno, y así, si empezamos a mirar las conexiones que hay entre todas las áreas focales que atiende el JEF, veremos que en realidad hay una sola. O sea que yo entiendo que el que es especialista en un área le quiere prestar más atención a ese que piensa que tal vez no se le está prestando suficiente atención. Y eso, pero lo cierto es que en su conjunto hay que siempre mirar al mundo como uno solo y al medio ambiente como uno solo.
Coincido. Yo creo que cuando empezamos a compartimentalizar los temas, perdemos la perspectiva de conjunto y siempre es importante mirar el bosque, no solo al árbol. En ese sentido, comparto su visión. Le quiero preguntar de México. Hace un rato mencionaba usted que México es donante, pero también es solicitante. ¿Qué es lo que hace más México? Me imagino que solicitar. Lo pregunto porque, no sé, he revisado casos como el de China. China es muy hábil y aporta a los organismos internacionales, pero la percepción que se tiene es que recibe mucho más de ellos que lo que les da, financieramente hablando. Entonces, ¿cuál sería la situación con México, William? México yo creo que hace una muy buena inversión porque, bueno, tendría que mirar los números más recientes, pero en todo caso, en el ciclo pasado puso 20 millones y recibió 80. O sea, ¿en qué inversión se recibe 4 veces más en 4 años que lo que uno puso? ¿No? O sea que yo creo que México ha tomado un camino muy bueno. Además, México utiliza bien su dinero, porque tiene gente muy capacitada, porque trabaja bien con las agencias, porque trabaja con las organizaciones de sociedad civil. Así que yo creo que hace una buena inversión y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta. El que hace la inversión se sienta a la mesa con los donantes y entonces tiene influencia sobre cómo se va a utilizar todo ese dinero. Porque por hablar de otros países latinoamericanos, el único otro que está sentado a la mesa es Brasil. Los demás no. Entonces, México y Brasil tienen una capacidad de influencia sobre lo cual va a ser la estrategia del GEF que los demás países de América Latina no tienen, porque no están sentados a la mesa y no están poniendo. También es cierto que, claro, comparado con un país que pone 500 millones, un país que pone 20 está un poquito en desventaja, pero lo cierto es que está sentado a la mesa y todo se hace por consenso. Entonces, no deja de ser importante la presencia de México en esa mesa de negociación donde se decide qué se va a hacer con el dinero que se recibe de todos los donantes. Así que yo creo que México ha adoptado un camino muy constructivo para toda la región, pero para sí mismo también. Muy bien. Y comparativamente con Brasil, ¿cómo estamos? Me imagino que Brasil recibe más porque es un pulmón del mundo y por las características y el tamaño de país, no sé. No es mucha la diferencia. Okay. No es mucha la diferencia porque la forma en que yo les expliqué en términos muy generales cómo se gasta el dinero. Pero yo le dije que México recibía 80 millones y ponía 20, pero ¿por qué le dije que recibía 80? No le expliqué cómo llegamos a esos 80. Y es que en las áreas de biodiversidad, cambio climático y degradación de tierras, tenemos una fórmula que permite saber a cada país cuánto dinero va a tener en esas 3 áreas. Entonces, el ciclo ya sabe cuánto dinero tiene. ¿Ok? Y debía agregar, en el caso de México, que los 80 millones son solo para esas 3 áreas. México también tiene fondos para financiar proyectos en aguas internacionales y en químicos y desechos, que no están contados en esos 80 millones. Entonces, Brasil sí, tal vez sea más megadiverso que México, aunque México también es muy megadiverso. Se equilibran un poquito en otros números. No son diferentes en materia de las asignaciones establecidas, que por la sigla que tenemos se llama STAR, ¿no? Es decir, el Sistema de Asignación Transparente de Recursos, que en inglés da la sigla STAR, y esa es la que determina el dinero que se tiene a priori, desde el principio. Al principio se aplica la fórmula, que no la voy a explicar porque es compleja y además no viene al caso, está validada internacionalmente por científicos, etcétera, o sea que se estudia bien, no es una fórmula cualquiera, y tiene en cuenta el Producto Interno y tiene en cuenta los beneficios ambientales globales que cada país puede proveer mediante sus actividades, y luego tiene un componente de desempeño en la ejecución de los proyectos GEF. Y esa fórmula varía un poco cada ciclo,
pero el resultado es ese, que los países saben de antemano en 3 áreas focales cuánta plata van a recibir o cuánta plata tienen disponible para invertir, porque obviamente que yo puedo dar los números, pero los números dependen que los donantes pongan la plata. Y puede pasar 2 cosas que es interesante. Una, que uno de los donantes no contribuya, por cualquier razón. Y al final, donde sí, hizo una promesa de contribución al final, pero no la hizo. No la hizo en forma completa. Eso no quiere decir que no la ponga eventualmente, porque a nadie se le perdona la promesa que hizo. Tarde o temprano se tiene que poner al día. Y tengo muchos cuentos que les pueden servir de ejemplo, si quieren. Pero también puede pasar otra cosa que está completamente fuera de las manos del JEF, por supuesto, y de la mayoría de los países, y que son los tipos de cambio. Porque cada país contribuye en su moneda nacional, ¿verdad? Pero los cálculos se hacen en dólares. Entonces, al principio hay otro acuerdo entre los donantes que dice, muy bien, vamos a tomar el tipo de cambio de tal fecha. Entonces, ese es el tipo de cambio para calcular. Yo sé que el fondo va a recibir en estos 4 años 5.300 millones. ¿Por qué? Porque con las promesas que se hicieron al tipo de cambio acordado, da 5.300 millones. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? En el cuarto periodo de reposición de fondos, por ejemplo, el dólar bajó. Así es. Su valor. Y entonces, ¿qué sucedió? Los fondos que venían de Europa o de Japón rendían más dólares. Entonces tuvimos más dólares que los que se habían anticipado al principio del ciclo. Pero en el sexto periodo fue al revés. Y lo que se valorizó fue el dólar. Entonces, los países eran lo que prometieron, pero la cantidad de dólares que generaban fue bastante menor. Entonces, miren, yo le dije a usted, por decir un caso, México, que iba a recibir 80 millones, pero siento mucho, recibirá 72. Sí. Porque el tipo de cambio hace que yo no tenga los dólares que pensé que iba a tener en base a las promesas que me hicieron los europeos y los otros que pagan en otras monedas. Entonces, hay estas cuestiones en cuenta, que los números no son todos redondos, no cierran todos en cajitas cuadradas, que todo lo que entra sale exactamente igual. Hay estas variaciones que hay que tener en cuenta. Pero algún donante, por ejemplo, se atrasó porque tiene que ir todos los años a conseguir la autorización de su poder legislativo, y a veces recibe lo que promete y a veces no recibe lo que promete de parte o sea, el Ejecutivo promete, pero el Legislativo es el que tiene la plata. Pero no significa que se le perdone. Con el tiempo, esos países se ponen al día y terminan contribuyendo todo lo que prometieron contribuir, que es importante, porque creo que lo tendría que consultar al trustee, pero creo que puedo decir con bastante seguridad que todos los países están prácticamente al día con lo que han prometido a través de los años. Y es una confianza de lo que hace este fondo y un respaldo que vale la pena destacar. Qué interesante lo del tipo de cambio, porque ahora el peso mexicano se ha revalorado respecto al dólar. Entonces, claro, esto impacta de momento en que recibe los recursos, recibe menos dólares porque el dólar bajó en la paridad con el peso. Qué interesante, ¿eh? Sí, así es. Sí, tenemos varias preguntas, William, las voy a ir presentando, y si pudiera comentar al respecto. Preguntan que si en la época de Donald Trump, siempre aparece Donald Trump en las entrevistas, que era un escéptico del tema ambiental, que si hubo problemas con el financiamiento que otorgaba Estados Unidos a JEF. Sí, pues la verdad es que no, porque afortunadamente en el Congreso norteamericano hay apoyo bipartidista. O sea que tanto legisladores republicanos como demócratas valoran el trabajo del JEF y siempre se han asegurado de que el presupuesto del JEF se aprobara. Más allá, es más, el Poder Ejecutivo en la época de Trump cortó su contribución. Sin embargo, el Congreso la mantuvo al nivel anterior. O sea que el Congreso más al JEF
de lo que Trump le pedía que diera. Así que, como verá, esta diferenciación entre el poder ejecutivo y legislativo en Estados Unidos es importante. Como no, es un contrapeso crucial, ¿no? En los temas. ¿Y con Biden se ha incrementado o se ha mantenido como estaba? No, bueno, con Biden llegamos a este periodo de reposición y Estados Unidos ha aumentado su contribución. Estados Unidos ha aumentado, Alemania aumentó, Gran Bretaña aumentó, Japón aumentó. Los donantes principales, que son esos 5 grandes, todos contribuyeron más, porque habíamos estado en un nivel, durante el tras de posiciones, estábamos en los 4.000 y pocos millones. Entonces hicimos eso para ver qué podíamos hacer para que los donantes pusieran un poco más, y eso rindió buenos frutos, y así es como empezamos a ganar los 5.000 millones y esperamos tal vez en el JEF 9 seguir creciendo. Bien, le preguntan de China, uno de los países más contaminadores del mundo. Le preguntan si es donante y si es receptor. Yo supongo que sí, pero usted es el experto. Adelante. Donante es el receptor, es el mayor receptor. Porque, bueno, los indicadores los tenemos que basar en la forma más objetiva posible. Y la forma más objetiva es a través de estas fórmulas que significan que un país como China, la mayor contribución va para China y anda en los, que recuerdo bien, más o menos $100 millones para los 4 años. Pero también se le exige mucho. Los miembros del Consejo son bastante exigentes al mirar los proyectos de China para que efectivamente rindan los resultados que se buscan. Usted dijo que para el caso mexicano daba 20 y recibía 80. ¿Tiene el dato de China cuánto da? Dice que recibe 100 millones, pero aproximadamente ¿cuánto aporta? Le digo, no recuerdo, la verdad. Okay. Se lo puedo buscar, pero tardaría un ratito en No, está bien. Pero sí, en general la información que tenemos es que recibe más de lo que aporta en general en organismos. Eso es una... Sí, la persona que está interesada en esto quiere fijarse. Si entra al sitio web y en el buscador pone instrument, que es el instrumento, la constitución del JEF, en las páginas de atrás están las donaciones que han dado cada uno de los países en cada uno de los periodos de reposición. Correcto. Entonces, esa es toda información pública, no hay nada que se esconda. Y allí cada reposición uno puede ver, yo qué sé, el país que quiera. Puede mirar China, puede mirar Inglaterra, puede mirar Bélgica, el país que quiera. Y va a ver en cada periodo cuánto prometió y cuánto dio. Así que todas esas cifras son todas transparentes y están a disposición del que quiera. Muy bien. Le preguntan sobre Rusia, que dicen que es un país muy expuesto a las consecuencias del calentamiento global y diversas amenazas en materia ambiental, y además es un país productor de hidrocarburos y que genera muchos contaminantes. Le preguntan si él es participante de JEF. Bueno, Rusia es participante en el sentido de que es un miembro, y usa bien la palabra participante porque los países miembros del JEF oficialmente son conocidos como participantes en el JEF. O sea que la palabra es la correcta. Ahora, Rusia ha evolucionado. Hasta el JEF 6 fue donante y también receptor. Después de la invasión de Crimea, los países, digamos, los proyectos que presentaron no fueron aprobados por el Consejo. El Consejo decidió que no le iba a aprobar esos proyectos. Y la situación ha quedado así hasta ahora. O sea que Rusia tiene una silla porque tiene una circunscripción que comparte con Bielorrusia y Armenia. Y siempre ha sido el miembro del Consejo por esa circunscripción, el representante de Rusia. Ahora, desde la época de la pandemia, el que era el representante de Rusia se jubiló, básicamente, y Rusia no ha designado un sucesor.
Así que Rusia no está participando en las reuniones del JEF y representa esa circunscripción el representante de Armenia, que es el alterno en esa silla. Ok, interesante. Le preguntan sobre el sur global, que cuáles serían las regiones del sur global más favorecidas por el JEF, o si hay un equilibrio, por ejemplo, entre los países asiáticos, África y América Latina y el Caribe. Bueno, como lo principal que son esas tres áreas focales, cambio climático, biodiversidad y degradación de tierras, hay una preasignación en base a una fórmula, eh, obviamente que depende de las características de los países. Entonces, a eso se suma el hecho que los países donantes han querido favorecer a los países menos adelantados y a las pequeñas islas, lo cual significa que el componente de Producto Bruto Interno de la fórmula tiene un peso tal que favorece a los países menos adelantados. Correcto. Como en África está la mayoría de los países menos adelantados, ellos tienen una asignación mayor que surge de la fórmula por esta razón, porque el peso de ese componente inclina la balanza a favor de ellos. Y en Asia, bueno, Asia la vemos como Asia y Pacífico, ¿no? Y las islas del Pacífico entonces también tienen ese beneficio, como lo tienen las islas del Caribe en nuestra región. Así que no es que haya un equilibrio por regiones, por supuesto no he mencionado las repúblicas ex Unión Soviética, Europa Oriental, que también son receptoras, ¿no? Entonces tenemos regiones que son muy diferentes y por lo tanto no se las puede comparar. Lo que hay que ver es cuál es su capacidad de contribuir al medio ambiente global, ese es un factor, y cuál es su situación económica que los países donantes quieren favorecer. Y entonces las fórmulas inclinan la balanza un poquito para el lado de los países menos adelantados. Sí, los que Naciones Unidas clasifica como menos adelantados, claro. Tiene sentido. A nivel de América Latina, ahorita me surgió la pregunta cuando mencionó lo de los menos adelantados. Además de México y Brasil, que ellos están en la mesa, usted lo dijo, y no hay otro país latinoamericano que esté en esa situación. ¿Quiénes han sido beneficiarios de JEF? ¿Todos o ha habido...? No hay ningún país de América que no sea integrante del JEF. Los países que son todos han sido beneficiados por el apoyo que ofrece el JEF. Muy bien. Ahora, una persona aquí nos está preguntando que él es un pequeño empresario que quiere trabajar en actividades de pesca, pero ambientalmente amigable, que si él quisiera hacer una solicitud al JEF, que si se puede hacer directamente o se requiere el aval del gobierno mexicano. No, para la actividad que yo le mencionaba más temprano de no donaciones, no se requiere el aval del gobierno. Lo que los gobiernos piden es que les informemos qué es lo que se va a hacer, porque pretenden tener conocimiento de qué es lo que pasa en el país y que las actividades que se hagan contribuyan a los objetivos que tienen los países, y lo cual me parece lógico, pero no hace falta el aval. Lo que hace el JEF es cuando un dinero en esa cuenta, en la cuenta de las no donaciones, hace un llamado abierto y dice, vamos a financiar proyectos de las siguientes características. Y entonces, de todas partes del mundo vienen proyectos con esas características y de entre ellos se eligen los mejores y obviamente dentro de la cantidad de dinero disponible, porque siempre vienen más pequeños que el dinero que tenemos disponible. Pero esa es la forma en que se trabaja. Y esos llamados se hacen, bueno, urbi et orbi, digamos, salen a muchos centros de información de los cuales se puede
averiguar, o también a través de las agencias, lo que esta persona que tiene interés puede hablar con la oficina del PNUD, o del Banco Mundial, o de la CAF, en fin, en México, que son agencias JEF, y le puede hacer saber, mire, cuando vengo ya, donde usted vea que mis características calzan, entonces me gustaría participar. Esa creo que yo es la mejor forma de hacerlo. Muy bien, entonces espero que haya tomado nota. Javier Mendoza es quien hizo esta pregunta. Puede acceder a la plataforma y profundizar en todo el mecanismo. Pero no se requiere el apoyo gubernamental forzosamente, ok. Respecto tenía otra pregunta ahora que está preguntando el público. ¿Cómo se garantiza que, o más bien, la razón de que las reposiciones vayan incrementándose es porque hay mayor número de solicitudes o porque el tipo de proyectos demandan más recursos? No, el incremento del nivel de reposición es porque los donantes, incluso países desarrollados y en desarrollo, los que ponen el dinero, ven valor en poner dinero aquí y no en otro lugar. Porque los diversos fondos compiten, ¿verdad? Jeff compite contra tantos otros fondos, no quiero mencionar ninguno porque en fin, queda mal, pero digo, los donantes todos tienen una X cantidad de dinero de su presupuesto nacional que va a la cooperación internacional. Esa cooperación puede ser bilateral, que les da mucho rendimiento político, mucho rédito político, o puede ser multilateral. Entonces ellos dividen el dinero. Bueno, tengo tanto dinero para dar bilateralmente y tengo tanto dinero para dar multilateralmente. Ahora, hay muchos fondos multilaterales de yo, país X, soy donante. Ahora, ¿cuánto pongo en cada uno? ¿No? Esa es la decisión que tienen que tomar y esa es la decisión difícil que tienen muchos de ellos. Pero el hecho de que el Jeff haya logrado atraer siempre mayor cantidad, a veces poco más, a veces mucho más, saltar de 1.000 millones a 2.000 millones temprano, y luego a 3.000 millones, 4.000 millones, luego quedar en esa meseta durante 3 periodos y ahora saltar otra vez a 5.000 millones, demuestra simplemente que los países piensan en que el dinero se va a utilizar bien si lo ponen aquí. Y si no ponen más es porque no tienen más para poner, porque igual poner dinero en los otros fondos no son esa parte de la característica del sistema multilateral donde existen o se han creado muchos fondos y entonces eso obliga a los donantes a cortar los pedazos de la torta que tienen para repartir de distintos tamaños, ¿no? Y a esta organización le dan un pedazo de la torta de este tamaño y así sucesivamente. Y así son los compromisos. Y las características también dependen de lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, logramos una muy buena reposición de más de 5.000 millones. Si la estuviéramos negociando hoy, sería muy difícil llegar a ese nivel. Porque hay problemas de inflación, hay problemas de, conflicto en el mundo que hace 1 año y medio no existían. Entonces, hace 1 año y medio podíamos conseguir resultados mejores y eso debo reconocer que todos los donantes, una vez que prometen, cumplen su promesa. A pesar de que cambien, cumplen su promesa y eso es muy importante. Muy bien. Le pregunta algo que es muy interesante, que si un país que es donante como México y que es solicitante, puede ver afectada su elegibilidad para recibir recursos en función de su reputación ambiental. Y es Francisco Garduño quien pregunta esto. Dice, recientemente la CITES anunció que iba a castigar a México en términos de prohibir el comercio de especies amenazadas con ese país. Posteriormente México llegó a un acuerdo con CITES y no nos van a poner en ninguna lista negra en comercio de especies amenazadas. Pero, por ejemplo, este tipo de consideraciones afectarían la reputación ambiental de México, digámoslo así, afectaría su elegibilidad para recibir financiamiento de JEF. Pero directamente no, porque la elegibilidad para un país está fijada en el instrumento, en la constitución de esta organización.
Hoy dice muy claro que son elegibles los países que según lo determinen las convenciones. Entonces, la Convención de Cambio Climático, no todas las convenciones, dicen lo mismo, que los países elegibles de tener acuerdo son los países en desarrollo. Y en la medida, y como la clasificación de países en desarrollo es autoproclamada, entonces uno se autoproclama como país en desarrollo, tiene derecho. Básicamente, esa es la realidad. Además, el JEF, por ejemplo, no tiene capacidad de castigar a nadie. Ok. CITES es un sistema diferente, donde el comercio de especies amenazadas es el centro de lo que ellos hacen, pero aquí no es. Lo que sí podemos es alentar a través de nuestras estrategias, orientar a los países en cierta dirección. Una de las cosas que estamos tratando de hacer en este periodo es que los países sean más coherentes en sus políticas. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay políticas de todo tipo, ¿verdad? En los países. Y muchas veces sucede que tienen políticas en favor del medio ambiente y luego tienen otras políticas en favor de la producción del comercio que van en contra del medio ambiente. Entonces, anulan las unas a las otras. Entonces, la idea de la coherencia es tratar de que todas las políticas nacionales se analicen de tal manera que todas apunten en la misma dirección. Y eso yo entiendo que no es fácil, porque además siempre hay puja entre ministros y ministerios. En eso puedo poner mi banderita uruguaya en decir que en este gobierno, por lo menos, y nosotros también, pero en este gobierno en particular, la coordinación que hay entre los ministerios productivos y el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque son los más importantes al final, ¿no es cierto? Ha logrado una coherencia y un trabajo en conjunto que ha mejorado muchísimo la situación del medio ambiente en Uruguay y además ha tenido logros financieros. Yo no sé, algunos de ustedes tal vez lo sepan, pero últimamente el Uruguay ha emitido bonos de deuda que están atados a conseguir objetivos ambientales. Es decir, que en la medida en que el país consiga esos objetivos ambientales que se ha propuesto, va a pagar un interés X. Si no los alcanza, tiene que pagar un interés mayor el que está pactado. Pero la diferencia entre estos bonos es que si los sobrepasa y los objetivos ambientales son más que lo prometido, el interés baja. Y esa es la característica de los bonos uruguayos que por primera vez en el mundo se han emitido. Pero esto solamente ha sido gracias al hecho de que se ha logrado una mentalidad compartida entre los ministerios de Medio Ambiente y empresas, que es bueno para el país, para su economía, para su crecimiento, el tener en cuenta todos ellos el trabajo conjunto en materia ambiental. Y creo que eso vale la pena destacarlo y otros países pueden hacerlo. Claro, ahora me hizo recordar cuando México firmó aquel tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en el 94 y cómo la administración Clinton llevó a que se suscribieran acuerdos paralelos que no eran temas originalmente contemplados en el NAFTA, temas como el ambiental y el laboral. Y ahora que tenemos el TEMEC, gracias a Trump, el tema ambiental sí es parte del TEMEC. Entonces, esto que está usted diciendo es muy importante, cómo al final han tenido que entenderse los ministerios y han tenido que hacer espacio para coordinarse e incorporar agendas que antes no se consideraban propias del comercio. Yo creo que todos estamos conscientes de que antes el tema ambiental se trataba muy por aparte del comercio y ahora se ve que hay una relación bastante estrecha y hay consecuencias de la actividad comercial para el ambiente, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, aún en la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? El tema medioambiental ha crecido en importancia. Hay un comité dedicado a ese tema y en las negociaciones
donde se busca seguir liberalizando el comercio mundial, eso pasa a ser un tema determinante. Claro, claro, y garantizar que no por liberalizar el comercio mundial afectemos negativamente a lo ambiental, ¿no? Yo creo, el gran desafío. Claro, es que el comercio también pierde si el tema medioambiental no se tiene en cuenta, porque los productores de ciertos tipos de productos, si cambia el clima, ya no los van a poder producir y ya no los van a poder comerciar. Así que vivimos en un mundo totalmente integrado. No importa por dónde se lo mire, nuestro mundo es hoy uno solo. En otras épocas podemos pensar que lo que pasaba del otro lado del planeta no nos iba a afectar mucho, pero hoy nos afecta tarde o temprano. Y si logramos desarrollar esa mentalidad y trabajar teniendo eso presente, no se puede tener presente todo, pero digo, teniendo una actitud de lo que yo hago aquí va a tener un impacto en otro lado, entonces nos vamos a dar cuenta que no hay posibilidad de ganarle solo a nada, ¿no? Hay que trabajar en conjunto. Sí, excelente reflexión. Y bueno, antes de terminar, le quisiera pedir un mensaje final para el público mexicano y para quienes estén interesados en Jeff. Ya respondió, digamos, con la pregunta que nos hizo esta persona que está interesada en ver la posibilidad de solicitar fondos. Pero, ¿qué nos diría ustedes a los mexicanos? ¿Qué nos diría usted, William, perdón, a propósito de Jeff y de México? Bueno, yo diría que, que México va a seguir trabajando con el JEF y va a seguir apoyándolo, va a ser un donante cada vez más importante, pero también va a lograr los beneficios que significan tener apoyo de parte del JEF. Pero tal vez el mensaje es un mensaje más a nosotros como individuos, porque las tareas de los estados a veces parecen que están separadas de la vida de los individuos. Y el medio ambiente depende de lo que hagamos todos nosotros todos los días. Cerrar una canilla, apagar una luz, no exagerar en el aire acondicionado, no usar plásticos que se pueden usar una sola vez, sino buscar formas de que la economía sea de verdad circular. Se usa por una cosa, se nota que se vuelve nota que se vuelve disminuir la basura, todas esas cositas que parecen inalcanzables. Si cada uno de nosotros pone un pequeño esfuerzo en la vida diaria de cambiar, en conjunto va a lograr los objetivos que queremos. Así que yo creo que ese sería el mensaje. El medio ambiente de cada uno de nosotros individualmente. Y si logramos ver y actuar en base a esa conexión y a esa percepción, pues estamos contribuyendo a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan todavía un buen planeta donde vivir. Muchas gracias a William Ehlers por esta reflexión. Es verdad, hay muchas cosas que desde nuestras jurisdicciones, desde nuestro ámbito hasta familiar y personal podemos hacer y podemos contribuir ciertamente a un mundo menos destruido que el que estamos forjando. La realidad es que los científicos tienen pronósticos muy pesimistas y creo que todos estamos viviendo las consecuencias del calentamiento global, pero también de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que en lo individual podemos hacer. La convocatoria sería entonces hacerlas, ¿sí? Concientizar. El sentido también de esta entrevista iba en esa dirección, concientizar sobre el tema ambiental, pero también visibilizar el trabajo de Jeff, que efectivamente existe, que ha tenido un efecto muy positivo y la evaluación de los proyectos que nos comentó William es ampliamente positiva, entonces los invitamos a conocer también más sobre Jeff. Tenemos la información en línea disponible. Si nos indica, William, la dirección de la plataforma para acceder a ella y poder tener más información. Sí, como es el sitio web, el sitio www.thegef.org.
y ahí está toda la información, pero si cualquiera quiere escribirme un email, con mucho gusto yo le contesto. De hecho, si dicen, ¿cómo se llama? El contact us, todos me vienen a mí. Así que yo lo contesto a todos. Perfecto. Escribir y hacer preguntas más individuales, si quieren saber con mayor detalle, como no, los puedo contestar yo, los puedo poner en contacto con un colega que les dé mayor precisión, pero con mucho gusto difundimos toda la información que sea posible, porque es la forma de que se sepa el trabajo que hacemos. Excelente, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición, el haber respondido a las preguntas, algunas un poco complicadas, pero también las respondió. Muchas gracias a William Ehlers, muchas gracias a quienes nos acompañaron esta tarde aquí en Zoom y quienes nos han seguido en Facebook Live. Gracias por las preguntas que formularon. Esto ayuda también a dinamizar estas entrevistas y a conocer más sobre temas que preocupan a las audiencias. Y por supuesto, creo que el resultado es muy positivo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les anuncio que la próxima semana en este espacio nos va a acompañar el expresidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, padre del actual presidente. Vamos a hablar un poco de la integración latinoamericana, de los orígenes del Mercosur, de las relaciones entre México y el Uruguay y de la política comercial del Uruguay, que es sumamente interesante y entre otros temas, por supuesto. Esperamos que nos puedan acompañar. La información la pueden ver también en nuestras redes sociales y como les decía en el inicio de esta entrevista, los invitamos a contactarnos, a decirnos qué temas les gustaría que abordáramos y a quienes les gustaría que entrevistáramos. Agradecemos su atención. Gracias a Olga Graciela Reyes también por habernos apoyado para desarrollar esta entrevista con William Ehlers y les deseamos una feliz tarde y hasta la próxima.